Saludos y bienvenidos a Sapiens. El mundo es un misterio. ¿Dónde está la gente? Hace un momento estaba todo el mundo aquí. ¿Han desaparecido? ¿Vuestras ideas desaparecen así como así? Todo tiene un porqué. Y de hoy trataremos de los porqués de los misterios de la realidad presente. Bienvenidos a Sapiens. Salutación, saludos, bienvenidos al Sapiens, les habla su amigo Ferran Prat. Hoy tenemos una entrevista de estas maravillosa y muy interesante, estad muy atentos y atentas. Saludamos a Francisco José Fernández Cruz Sequera. Muy buenos días y gracias por estar con nosotros, Francisco. Buenos días, es un placer para mí estar con todos vosotros. Me permite, Francisco, te presento, eres licenciado en Derecho, abogado, especialista en geopolítica y política internacional y además estuviste muchos años trabajando para un cuerpo de operaciones especiales y además autor de libros tan potentes como El capitalismo, sus tiranos y sus dioses, Los amantes del apocalipsis, Los amantes del fin del mundo. Madre mía, esto es lo que nos gusta en Sapiens, Francisco. Bueno, yo hago lo que puedo, lo que me nace, ¿no? En cada momento. Lo digo que es lo que nos gusta porque siempre lo que hemos pretendido es estar informados para saber en qué presente nos movemos y qué futuro venidero pues nos tenemos que preparar o pues tomarlo con un poco más de calma. Francisco, tú como experto en geopolítica internacional, ¿cómo ves el panorama en Europa? Pues lo veo muy mal, lo veo muy negro y lo veo muy bien para cómo se va a poner. Para empezar, nosotros somos como los peces. Los peces viven rodeados de agua, pero no son conscientes de ello. Nosotros vivimos envueltos en mentiras, en narraciones simplistas de buenos y malos, pero tampoco somos conscientes de ello. Y parece que si uno llega tarde al trabajo, lo único que tiene que hacer es decirle al jefe, la culpa es de Putin. Y ya está, y no pasa nada. Y parece como si eso todo empezase y acabase en la guerra de Ucrania. Pero lo que subyace por detrás de toda esta cuestión son cuestiones de otro tipo, cuestiones de orden económico muy potentes, cuestiones de las que nadie nos está diciendo nada. Y ahora, por ejemplo, de vez en cuando saltan chispazos en las que de repente hay quien dice algo, no por supuesto en los medios de comunicación masivos, como es la preparación de JP Morgan, que tú y yo comentábamos ayer, respecto de una recesión mundial, y la gente no se da cuenta. Entonces, es cierto, y luego hay otros tipos de móviles que estábamos comentando también fuera de antena hace unos minutos, cuando ahora hablábamos de la gente que tiene un propósito escatológico milenarista en su actuación y que eso les lleva a impulsar determinadas políticas en política internacional que lógicamente tampoco nos las cuentan en las televisiones, ¿no? Porque una cuestión, vamos a plantear el escenario que estamos como si fuera un tablero de ajedrez, ¿no? Antes de mover las fichas, una intención de estrategia, de juego. Cuando se están moviendo las fichas, se ve hacia dónde puede ir o no una jugada u otra. El panorama actual europeo, nadie, y con todos los servicios de inteligencia, de información, de políticos, etcétera, etcétera, ¿pudo prever el escenario que se está desarrollando? Hombre, yo creo que la gente que lo ha provocado sabe perfectamente lo que iba a ocurrir. Si me permites brevemente que trate de resumir toda esta situación, porque ya me has dicho el tiempo del que disponemos, quisiera lanzar el mensaje y la historia lo más rápidamente posible para que también de un modo más sintético, ¿no? En el año 44 del siglo pasado se establece una cosa que es un patrón de cambio, que es el dólar en Bretton Woods, que se impone el dólar a cambio de $35 por una onza de oro. A partir de ahí todos los países fijan su moneda con relación al dólar, el valor de su moneda. ¿Esto qué significa? Pues que en cualquier momento un país va, se va a Estados Unidos y le cambian su moneda por oro. Cuando ha ocurrido en aquel momento, Estados Unidos representaba pues el 80% del comercio mundial, el principal tenedor de deuda, exportador de petróleo, es decir, era una potencia incomparable con Europa destruida. La Unión Soviética era un solar y no había otra posibilidad por parte de nadie de competir. Cuando llega Vietnam, resulta que Estados Unidos ha hecho mucho más dólares que oro que tiene. No puede responder por ese oro. Y si alguien se presenta allí diciendo, mire, que le cambio mis dólares por oro, no pueden responder y además se quedarían sin oro. Con lo cual en el 71 Nixon dice, se acabó,
ya no hay más convertibilidad del dólar por oro. A partir de ahí la moneda queda flotante y en el 73 el secretario de Estado israelí y de origen alemán, Blumenthal, pues llega y plantea a los saudíes que sí o sí van a vender exclusivamente los hidrocarburos en dólares. Y aparece ese patrón, el petrodólar. En el 74 Nixon viaja a ver a Faisal, a la monarquía saudí, que no es precisamente muy democrática, les dice que una de dos: o se pliegan a lo que les dicen, que tiene muchísimas ventajas, como invertir todo el dinero que obtienen los saudíes en dólares, en la deuda americana, en bonos de deuda, o que les democraticen. Y ahí llegan a un acuerdo y eso funciona así. Toda esa situación, no olvidemos que Estados Unidos es el principal país productor de hidrocarburos, uno de los dos principales países, pero no es el principal exportador. Y ahora mismo llegamos a un momento en el que lo que subyace de fondo en toda la situación internacional es la cuestión de la energía, que es a donde yo quería llegar. Estados Unidos lleva desde Mackinder, el geopolítico hace 100 años, tratando de evitar que se cree el eje París-Berlín-Moscú. ¿Por qué? Porque la potencia euroasiática unida sería absolutamente invencible. Y estamos, como siempre, en esa lucha entre la telurocracia, el imperio de la tierra, y la talasocracia, el imperio del mar, que ya Tucídides habló de ella en el enfrentamiento entre Atenas y Esparta en su historia de la guerra del Peloponeso. Esa es la dinámica que se establece ahora. En este momento, la cuestión es que, bajo toda forma de amenazas, se le ha querido imponer a Europa el aislamiento energético de Rusia. Y eso se le ordenó, no se le sugirió, se le ordenó a Scholz, el canciller alemán, en diciembre. En diciembre todos los periodistas que acompañaban a Scholz en el avión de regreso de Washington le veían triste, que había acontecido y que no sabía dónde meterse. ¿Quieres decir, permíteme, que veías que el mandatario alemán había tenido alguna reunión o tenía una información que iba por la expresión, no por la morfopsicología, que dices, aquí ha pasado algo? Efectivamente. Y lo que pasó fue que se le ordenó no certificar el Nord Stream 2, el segundo gasoducto que se iba a abrir, con el que Alemania se planteaba suministrar gas a toda Centro Europa, además de suministrarse a sí misma. Bien, pues con el Nord Stream 2, el Nord Stream en su construcción, tanto el 1 como el 2, las empresas que habían participado habían soportado todo tipo de presiones, les habían obligado a retirarse, se las había sancionado, al final fue el gobierno ruso el que tuvo que terminar los gasoductos. Pues en esa situación, pues Scholz no certifica el Nord Stream 2 y aunque solamente hay que abrir la llave, no entra en funcionamiento. Y el Nord Stream 1, Estados Unidos ya dijo que no iba a consentir de ninguna manera que siguiera funcionando. Y acabamos de ver lo que ha ocurrido. Es decir, según Radek Sikorski, es ministro de Asuntos Exteriores polaco, miembro de la Junta Directiva del Club Bilderberg y actual eurodiputado europeo, gracias a Estados Unidos. Y por supuesto nadie lo ha tocado, aunque es un acto de guerra público, deliberado y consciente contra una infraestructura de uso estratégica, pero de uso civil, que es propiedad al menos que discurre por las plataformas económicas de dos países, Suecia y Dinamarca, pero que también es propiedad también de Rusia y de Alemania. Y aquí nadie va a decir nada. ¿Por qué? Porque Europa se está suicidando, y se está suicidando a conciencia. A continuación, el mismo día que Radek Sikorski dice esto, se inaugura el día siguiente a las 24 horas el gasoducto Noruega-Polonia. ¿Qué significa esto? Que los polacos, que se han cargado una de las bases de la Unión, que no digo que yo esté de acuerdo con ella, pero que es la que funciona, que es la primacía del derecho comunitario, los polacos dicen que no, que la primacía jurídica dentro de su país es del ordenamiento interno. ¿Por qué? Porque el sueño polaco es cargarse el poder alemán para reconstruir la confederación polaco-lituana que tuvieron en el siglo XVIII. Como siempre, una idea imperial que subyace detrás. Con lo cual los polacos están rearmándose, son una potencia belicista, muy agresivos respecto de la propia Ucrania, si no fuera porque les conviene, porque la Galicia, una región de origen que estuvo en Polonia, está dentro de la Ucrania actual, y respecto de Bielorrusia.
Alemania se ha quedado no solamente sin su papel de exportador de suministro de gas, sino que además, hasta los países de Hungría, Austria, etcétera, sino que además no tiene con qué suministrarse a sí misma ni con qué seguir produciendo. Y no nos olvidemos que es el motor de la economía europea occidental y nosotros somos algo así como un barrio de la periferia. Y además de esta situación, hay otro pequeño problema, y es que lo que acabo de contar de Arabia Saudí se acaba de fastidiar. Porque Mohammed bin Salman no está nada agradecido por el informe norteamericano en el que se dice que él dio orden de asesinar a Adnan Khashoggi, el periodista, porque Estados Unidos, a raíz del enfrentamiento que viene sosteniendo con su íntimo aliado saudí, pues en este momento ha dejado de venderles armas para su particular guerra contra Irán en el Yemen, y en este momento las denuncias que ayer mismo la portavoz de la Casa Blanca hacía contra Arabia Saudí, de que es que se habían alineado con Rusia porque que habían recortado el precio de la producción de petróleo. Y esta es una situación muy importante porque en este momento la situación energética está provocando un fenómeno que es el aumento de los ingresos de Estados Unidos de un modo exponencial. En Estados Unidos hay un pleno empleo, un 3,5% de paro, que es el paro que se considera en economía hasta un 5% estructural, de gente que va cambiando de empleo y demás. Y eso está llevando a que la inflación aumente por cuenta de la demanda, es decir, porque la gente compra mucho, a diferencia de Europa, que es una inflación por oferta, que es que como están aumentando los costes energéticos, aumenta la energía y aumentan también los productos básicos, porque se emplea energía en su producción, aparte de que ya existía una crisis anterior en la producción de materias primas, en la alimentación. Claro, la cuestión es que aquí en Europa no es que la gente esté comprando mucho, no es que haya una inflación por demanda, sino que hay una inflación por oferta. Y esa inflación por oferta, por mucho que tú subas los tipos de interés, no va a parar hasta que mates a la gente de hambre. ¿Tú crees que hay, pues no sé, y siguiendo un poco estas líneas de las teorías conspirativas, de que hay un plan muy bien articulado para hundir Europa? Porque una inflación de 2 dígitos parecía ya algo de los anales de la historia en aquella estantería de muy antiguo, Francisco. No es una teoría conspirativa, eso es es decir, no es una teoría de la conspiración, no es algo no es algo que hagan 4 o que piensen 4 con un capirote dentro de una cueva por las noches, no, esto es geopolítica, esto es la política, el realismo político, la realpolitik. En este momento la guerra es contra Europa. Europa representaba hasta hace muy poquito el 25% del PIB mundial. Ni a China ni a Estados Unidos esa cuota de producción y más lo que supone en cuestión de patentes y marcas le interesa lo más mínimo. Entonces, la guerra que está haciendo Estados Unidos es para garantizar que continúa la ocupación militar, económica y política, la colonización de Europa. Y anexo a ese fenómeno, anexa a esa voluntad política y otros muchos fenómenos, como pueda ser el fenómeno de la inmigración, etcétera. Pero básicamente en este momento lo que se está haciendo es seguir provocando que Europa sea dependiente en todos los aspectos de Estados Unidos y que no represente un factor de orden político en la escena internacional. Los únicos países europeos que representan un factor político son Francia y el Reino Unido. ¿Por qué? Porque tienen la bomba. El Reino Unido es el primo de Estados Unidos, es un peón más, es un estado más de la Unión, y Francia, desde que la CIA intentó matar a De Gaulle, que De Gaulle se hizo el loco, que fue cuando les dio una semana para salir de Francia a la OTAN, y Francia salió de la estructura militar de la OTAN, se acabó, pero Francia está en este momento como para, hecho una pena. Entonces, la cuestión, lo que subyace aquí es la cuestión de orden económico. Y ahora mismo lo que ha hecho la OPEC Plus, decimos la OPEC Plus porque el Plus vino a partir de la incorporación de Rusia a la organización, es que se ha negado a recortar. Es decir, se ha negado a recortar, no, ha recortado. Se ha negado a aceptar la demanda americana y por lo tanto va a seguir aumentando el precio de la energía.
En esas condiciones, el Banco Central Europeo va a seguir destruyendo demanda, va a seguir destruyendo empleo y va a seguir destruyendo tejido industrial para que disminuya la demanda de energía y encuentre un punto de equilibrio del precio. Es decir, si toda la gente que va a comprar comida se muere, automáticamente, oye, pues ya el precio baja. Pues es algo así lo que van a hacer. Van a destruir demanda y van a destruir empleo. Y vamos a entrar en recesión, yo calculo que no más de 2 meses. En una recesión muy severa y muy importante. Y una cuestión, hablabas de JP Morgan, hablabas de Francia. ¿Qué estaba sucediendo exactamente? Qué extraño que un país tan avanzado como Francia estemos viendo colas kilométricas para repostar los coches de carburantes, pero es que además hay controles que si tú tienes medio depósito de carburante en el coche, oye, que aún no puedes repostar. ¿Hay algo más detrás que no veamos? Bueno, es que si te parece poco todo esto, Ferran, pero no es que haya algo más detrás. Lo que hay es una cortina de humo en la información, en los medios de comunicación. Si tú pones, vosotros desde Andorra tenéis la bendita suerte de tener acceso a distintas lenguas y distintas culturas y por lo tanto tenéis distintas perspectivas. Luego además os posicionáis de un modo en el que tenéis un papel como espectadores de lo que ocurre en países mucho más grandes e importante, y eso os da la posibilidad de tener una cierta objetividad. Pero aunque eso no suponga que estéis exentos de las consecuencias. Bueno, pues si lo veis desde ahí, daros cuenta, Francia ya no es el país que se dijo. Francia es un país con una burocracia inmensa, completamente roto por dentro. Francia, lo que no hay son franceses, porque no quedan. Vete a Marsella, vete a tantos y tantos lugares, mira lo que pasó con el partido del Real Madrid en Saint-Denis. Es decir, Francia es un país, como toda Europa occidental, roto por dentro. Y la capacidad todavía política de Francia, gracias a que tiene la bomba, es muy importante. Pero su peso, y bueno, y sobre todo también por el papel que representa en el Sahel, pero su peso político es muy relativo. Tú obsérvalo además. Fíjate, los únicos interlocutores que ha mantenido Putin en la Unión Europea han sido Francia y Alemania. Alemania por el peso económico y porque es su cliente, y Francia por la bomba. El resto no existen. Que en aquellas reuniones de los dos mandatarios de Francia y Rusia parecía que, bueno, pues no sé, era como una charla extraña, ¿no? No se sacó nada muy en claro, al menos lo que percibimos el público en general. Es que hay poco que dar la charla. Mira, en este momento era el último momento en el que la hegemonía norteamericana tenía posibilidades de querer mantenerse con cierto éxito. Si no provocaban esta situación de enfrentamiento radical, tanto en Oriente como en Europa, Estados Unidos le quedaban dos telediarios. ¿Por qué? Pues porque ya no tiene la exclusividad en el comercio internacional. Cada vez que han dicho, mira, qué mal se gestiona tal o cual país, bueno, se gestiona mal, no. Le habéis bloqueado el sistema SWIFT, el sistema de pagos internacional, no puede exportar sus bienes, no puede importar bienes y por lo tanto el país se arruina. Caso de Cuba, caso de Venezuela, caso de Irán, etcétera. Bueno, pues eso cada vez es más difícil. ¿Por qué? Porque ya existen otros medios de pago en Oriente y porque, cuidado, más del 50% del comercio mundial ya no tiene lugar en el Atlántico. Nosotros ahora mismo, yo le diría a la audiencia, a las personas que siguen tu programa, imagínense en la pared un mapa del mundo. Fíjense, es muy difícil que ninguno de ustedes haya pensado en ningún momento que el Atlántico no está en el centro. Bien, pues ese mapa en el que viene el continente americano a la izquierda, Europa, Asia y África a la derecha, ya no existe. Porque el mapa correcto que hay que mirar en este momento es ese mapa en el que la península ibérica ocupa el extremo occidente. Es decir, en la esquinita de la izquierda y en el centro está el Pacífico. Porque en el Pacífico se desarrolla prácticamente el 60% del comercio del mundo. Porque en un pequeño circulito que abarca de la India a China, ahí hacemos un círculo y tienes 4.000 millones de las 7.800 que componen la humanidad. Impresionante. Por lo tanto, tenemos un problema de perspectiva. Y es que en el año 45 Europa cayó. Guste más o guste menos, la guerra civil europea, que decía Ernst Nolte,
que se prolongó entre 1914 y 1945, se saldó con la derrota no ya de una potencia militar, política, no, con la derrota de Europa como civilización. Fue la Gran Guerra, conocida como la Gran Guerra, desde el 14 al 18, fue una guerra provocada, porque todo empieza con un atentado en Sarajevo. No, todo empieza mucho antes, unas décadas antes, con el auge de una potencia que cuestiona los intereses económicos de otras. Mira, hay gente que no, vamos a ver, a la gente se le explica la historia y la política en términos de buenos y malos. Por ejemplo, tú pones las televisiones y ahora mismo yo, que soy analista político en Russia Today, en la televisión pública rusa en español, no tengo acceso a ningún medio de comunicación en España. Es decir, ni loco. Antes me llamaban a alguna televisión o me llamaban a algo, ahora ya nunca. ¿Por qué? Porque lo que hay es propaganda. Es decir, somos peces que viven en el agua. Y no hay ninguna posibilidad de un discurso alternativo. Y lo que comentábamos también tú y yo esta semana, cuando te acuerdas que te hablé del reglamento de servicios digitales, del artículo 27, en virtud del cual la Comisión Europea podía exigirle a las grandes compañías del mundo digital que se aplicase un protocolo de crisis en el que se censuraban todas las informaciones que fueran discordantes de la versión oportuna? Correcto. Eso lo tienen los oyentes, lo tienen en el artículo 27 de ese reglamento. Y en concreto, ya en el caso de España, se acaba de hacer una ley en la que obliga a cualquier persona que actúa en Internet, bien sea en YouTube, bien sea en Dailymotion, Vimeo, iVoox, Spotify, Apple, lo que sea, a partir de cierto momento darse de alta en un registro que existe de personas de proyección relevante, social, no sé qué, bajo sanciones de hasta 30, que se pueden alcanzar, parten de 30.000 euros y pueden alcanzar hasta varios millones. ¿Por qué? Porque hoy día la democratización de la información ha llevado a que sí, es cierto, hay mucho ruido, pero al mismo tiempo y en paralelo hay mucho ruido, el que quiere puede formarse opinión. Claro, ¿qué ocurre? Tienes que tener primero formación para tener capacidad crítica y segundo, tiempo y dedicación para ello. Tú no le puedes pedir al ciudadano medio que para estar informado se convierta en experto en geopolítica o en política internacional. No. Bueno, pues como saben que perfectamente que la mayoría de la gente o no tiene la capacidad o no tiene los conocimientos o no tiene tiempo y la disponibilidad, pues te dejan que 4 podamos decir lo que nos dé la gana. Ahora, permíteme, Francisco, ahora que dices tiempo, sí, solo nos quedan 2 minutos y medio de programa. Haremos otra entrevista porque me gustaría que nos explicaras el origen, la motivación y qué hay detrás de tu libro Los amantes del apocalipsis y los amantes del fin del mundo. Pero una cosita, ya que antes has mencionado Nord Stream, estos gasoductos rusos, una cosa, qué extraño todo lo que está pasando allí, ¿no? Bueno, extraño no, es lo normal. Digamos, es lo normal, Estados Unidos lo avisó y además no es la primera vez. Ya en tiempos de Reagan volaron por los aires el Yamal en territorio del Pacto de Varsovia, en Polonia. O sea que no tiene nada de particular, esto es política, esta es la realidad. Vamos a ver, hoy día hay que sancionar a Rusia. ¿Quién sanciona a la OTAN o a Estados Unidos por bombardear Belgrado? Pero una cuestión, ¿y la invasión de Rusia a Ucrania? Es la consecuencia de la expansión. Yo le sugiero a la gente que se quiere enterar que miren como el discurso de Vladimir Putin del año 2007, en el que dice que no es aceptable para Rusia y además es un compromiso que se alcanzó en tiempos de Gorbachev, la expansión de la OTAN hacia el este. ¿Por qué? Porque Estados Unidos siempre ha buscado dividir Rusia y
Y de hecho lo que está en juego es que si les sale bien ya consiguieron dividir la Unión Soviética en un montón de países y ahora si pudieran hacerlo con Rusia también lo harían. ¿Por qué? Porque esa división en pequeños países de la región europea y euroasiática llevaría a la sumisión y a estar sometidos a Estados Unidos de forma ad eternum, ¿no? Para siempre. Y entonces lo que están haciendo en esa lucha entre las potencias del mar y las potencias de la tierra es establecer un cerco desde el mar Báltico al estrecho de Bering. 1000 bases rodean a todos estos países, desde Letonia, Estonia y Lituania hasta Japón. Entonces hay todos los países que políticamente o que geopolíticamente se pueden oponer de alguna manera: India, China, Irán, Rusia, Indonesia. Bueno, estos países los tienen acagotados porque son el enemigo, sin más. Por lo demás, quien quiere entender la política, la entiende. Sí, pero para eso hay que liberarse de las historias de buenos o malos. Y volviendo al tema de los libros... Nos queda nada, 30 segunditos. No había ninguna obra en español que hablase del movimiento cristiano sionista, de personas, de un grupo que son 1000 cadenas de radio en Estados Unidos y 100 cadenas de televisión, ante las que se sientan todas las noches 50 millones de norteamericanos, y que esto se ha expandido por toda América y por parte de África y ahora por Europa, en el que lo que quieren es provocar el cumplimiento de las profecías bíblicas del fin del mundo. Hablaremos de esto, ¿te parece, Francisco, en una próxima entrevista? La semana que viene probablemente ya esté a la venta en Amazon o en Editorialeas la segunda parte, los amantes del Apocalipsis, en el que continúo contando cosas tan interesantes como que eran la guerra de Gog y Magog, el Armagedón, el arrebatamiento de los justos, las puertas del Cáucaso para hacer que no permitir el paso de Gog y Magog, y de cómo todas estas profecías hoy día se relacionan con la guerra de Ucrania y nos aparecen los reverendos y telepredicadores norteamericanos en prime time de la televisión norteamericana, hablándonos e interpretándonos los acontecimientos actuales en términos de cumplimiento de la profecía bíblica y de la vuelta del Salvador al mundo. Impresionante. Francisco José Fernández Cruz Sequera, especialista en geopolítica y política internacional. Había pertenecido a un cuerpo muy especial de operaciones especiales y licenciado en Derecho y abogado. Impresionante lo que nos ha explicado. Hablaremos de tu libro próximamente y darte las gracias por compartir tu tiempo y tus conocimientos con nosotros. Ha sido un placer venir a tu programa y espero tener ocasión de volver a hacerlo. Y tanto que sí. Y amigos y amigas, como siempre, de lo dicho en Sapiens, que cada uno saque sus propias conclusiones.